Mi mamá estalló. Recuerda que te dimos esta casa, me dijo cuando me negué a dejar que mi hermana se mudara conmigo. Así que le respondí, me hiciste pagar cada mensualidad de la hipoteca, cada factura, y ahora ella podrá vivir aquí gratis. Eso no iba a pasar. Tengo 32 años, trabajo para una compañía de equipos industriales a las afueras de Monterrey. No es un trabajo glamuroso. Diseño sistemas de cintas transportadoras y componentes para líneas de empaquetado, pero paga bien. Soy bueno en lo que hago y he tenido estabilidad financiera desde mediados de mis 20, lo que aparentemente me convirtió en el cajero automático de la familia sin que nadie solicitara formalmente el puesto. Hace 6 años, mis padres me ofrecieron lo que sonaba como un gran trato. Eran dueños de una segunda propiedad, una casa de un solo piso con 3 habitaciones en una buena colonia a unos 20 minutos de mi oficina. Mi papá, Ricardo, la había heredado de su madre, mi abuela, y la habían estado rentando sin muchas ganas durante años. Los inquilinos la destrozaban. Ellos la reparaban y la volvían a rentar. El ciclo se repetía. Mi mamá, Daniela, vino con la propuesta. ¿Por qué no te mudas ahí? De todos modos estás pagando renta en ese departamento. Mejor paga la hipoteca aquí. Mantén el lugar en buenas condiciones y, una vez que esté pagado, te transferiremos las escrituras. Se queda en la familia y tú obtienes una casa. Sonaba razonable. Yo tenía 26 años, estaba cansado de vivir en departamentos y el pago de la hipoteca era en realidad menor que mi renta. Mi papá, Ricardo, asentía durante toda la conversación. Tiene sentido para todos, decía. Esa era su frase favorita. Todo tenía sentido para todos siempre y cuando no tuviera que pensar demasiado en ello. Así que me mudé. Y aquí es donde entra en juego lo de ser el hijo confiable, porque no solo me mudé. Hice que esa casa fuera mía. La cocina era del año 1987. La desmantelé por completo. Instalé gabinetes nuevos, cubiertas de cuarzo y electrodomésticos modernos. El sistema de aire acondicionado y calefacción sonaba como un gato asmático. Lo reemplacé todo. Terminé de construir el sótano, convirtiéndolo en un espacio habitable adecuado con paredes de yeso, pisos nuevos y un medio baño. Reconstruí la terraza trasera, arreglé el jardín, reemplacé el calentador de agua, actualicé el panel eléctrico e instalé lámparas nuevas por toda la casa. Armé un taller completo en la cochera. A lo largo de 6 años, invertí más de 680.000 pesos en esa casa, además de cada pago de la hipoteca, cada recibo del impuesto predial y cada prima del seguro. Tengo recibos de todo, de cada electrodoméstico, cada lámpara y cada bolsa de cemento. Mi novia, Jimena, bromeó una vez diciendo que yo tenía archivos más organizados sobre esa casa que los que nuestra empresa tenía sobre sus contratos más grandes. No se equivocaba, y de hecho, las escrituras seguían a nombre de mis padres. Pregunté al respecto 2 veces. La primera vez, aproximadamente a los 2 años, mi mamá dijo, ya lo haremos. No hay prisa. La segunda vez, tal vez un año después, mi papá dijo, vamos a esperar hasta que la hipoteca esté a punto de terminar. Así habrá menos papeleo. No tenía sentido financiero como argumento, pero lo dejé pasar. Eran mis padres. Confiaba en ellos. Tengo que hablar de mi hermana, Brenda. Tiene 28 años, 4 años menos que yo. Brenda se casó con un tipo llamado Tomás cuando ella tenía 23 años. Tuvieron 2 hijos rápidamente, Carlos, que ahora tiene 7 años, y Mía, que tiene 4. El matrimonio se desmoronó el año pasado. Tomás le fue infiel, lo cual fue genuinamente horrible. Pero Brenda también tiene una relación con el dinero que yo describiría como conflictiva. Se gastó el acuerdo de su divorcio, que no fue poco, en menos de un año. Automóvil nuevo, vacaciones, renovación total de vestuario, y de repente ya no pudo pagar la renta. Había estado saltando de un departamento a otro durante unos 8 meses. Cada uno era temporal. Cada uno tenía un problema. Que si era muy pequeño, que si era mal vecindario, que si el casero era irrazonable. Mientras tanto, mi mamá hablaba por teléfono con ella todos los días, y cada conversación de alguna manera volvía a lo difícil que era la vida de Brenda y cómo la familia necesitaba ayudar. Ayudé en lo que pude.
Envié dinero para los útiles escolares de los niños. Pagué la inscripción de baloncesto de Carlos. Eso no me importaba. Son mis sobrinos. Pero noté que cada vez que ayudaba, la exigencia aumentaba. Nunca era suficiente. Y Brenda nunca daba las gracias. Decía, bueno, es lo menos que puedes hacer ya que vives en la casa de la abuela por prácticamente nada. Por prácticamente nada. 6 años de pagos de hipoteca y 680.000 pesos en renovaciones. Prácticamente nada. Muy bien, así que aquí viene lo de la cena. Fue un domingo a principios de marzo. Mis padres nos invitaron a mí y a Brenda a una comida familiar, lo que debió ser mi primera señal de alerta porque mi mamá solo organiza cenas familiares cuando quiere manipular una conversación. Jimena no pudo ir. Tenía una fecha límite en el trabajo. Viéndolo en retrospectiva, me alegro de que no estuviera allí. Comimos. Estuvo bien. La típica plática trivial. Carlos me habló de su equipo de baloncesto. Mía me mostró el dibujo de un gato que parecía un tornado morado. Lo puse en mi refrigerador más tarde, lo cual es irónico considerando lo que pasó después. Después de la cena, mi mamá se aclaró la garganta de la manera en que lo hace cuando está a punto de dar un discurso que ensayó frente al espejo del baño. Mi papá ya se estaba mirando las manos. Lorenzo, tu padre y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión sobre la casa, dijo. Dejé mi café en la mesa. Brenda necesita estabilidad. Los niños necesitan estabilidad y la casa todavía está a nuestro nombre. Así que hemos decidido que Brenda y los niños se mudarán ahí. La has tenido el tiempo suficiente y es hora de pensar en lo que es justo para toda la familia. Lo dijo como si estuviera leyendo un anuncio de servicio público. Tranquila, ensayada, definitiva, como si la decisión se hubiera tomado en una sala de juntas a la que no fui invitado y esto fuera solo el memorándum. Brenda estaba sentada frente a mí. No parecía sorprendida. No parecía incómoda. Parecía alguien que ya había elegido qué habitación sería la suya. Miré a mi papá. Seguía mirándose las manos. Ricardo, dije. Él levantó la vista. Tiene sentido para todos. Lorenzo, Brenda está en una situación difícil y tú caerás de pie. Siempre lo haces. Siempre lo haces. 3 palabras que básicamente se traducen en sabemos que podemos quitarte cosas porque vas a sobrevivir. Me quedé sentado durante unos 10 segundos. Podía sentir el pulso en mi mandíbula. Tenía unas 40 respuestas diferentes preparadas y todas y cada una de ellas se habrían convertido en una discusión que no podía ganar, porque no puedes ganarle una discusión a alguien que ya ha decidido que tú eres el egoísta por querer conservar lo que construiste. Así que asentí. Está bien, dije. Mi mamá parpadeó. Claramente se había preparado para que yo me resistiera. Tenía su discurso de culpa secundario cargado y listo, pero no le di nada contra qué disparar. Está bien, repitió ella. Te escuché, le dije. Necesitaré algo de tiempo para averiguar los próximos pasos. Bueno, estábamos pensando que Brenda podría empezar a mudarse alrededor de octubre. Eso te da 7 meses. Me parece bien, respondí. Terminé mi café, le di las gracias a mi mamá por la cena, abracé a los niños y conduje a casa. Jimena estaba en el sofá cuando entré. Me miró a la cara una vez y dijo, ¿qué te hicieron? Le conté. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo muy en voz baja, Lorenzo, sabes que las escrituras todavía están a nombre de ellos. ¿Sabes lo que eso significa legalmente? Sí, dije. Sé exactamente lo que significa. ¿Qué era lo que ella aún no sabía? Lo que nadie sabía era que yo ya había empezado a pensar 3 movimientos por delante. Porque esto es lo que pasa cuando eres el confiable. Aprendes cómo funcionan los sistemas. Aprendes a planificar. Y aprendes que las personas que te dan por sentado siempre asumen que simplemente te quedarás ahí sosteniendo el edificio. Nunca consideran lo que sucede cuando te haces a un lado. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y un bloc de notas legal. Soy ingeniero. Cuando algo sale mal, no entro en pánico. Defino el problema,
identifico las variables y trabajo en la solución. Las emociones se archivan para más tarde. Problema: mis padres son dueños legalmente de la casa en la que he estado viviendo, pagando y mejorando durante 6 años. Han decidido dársela a mi hermana. No tengo escrituras, ni contrato por escrito, y nada más que un acuerdo verbal de que transferirían la propiedad una vez que se pagara la hipoteca. Variables: tengo recibos de cada mejora. Tengo estados de cuenta bancarios que muestran cada pago de la hipoteca, pago de impuestos y prima de seguro. Tengo fotos del antes y el después de cada renovación con fecha y hora. Tengo mensajes de texto de mi mamá agradeciéndome por cuidar tan bien la casa. Y tengo 7 meses antes de la supuesta fecha de mudanza de Brenda. Me reporté enfermo en el trabajo ese lunes, la primera vez en 3 años. La primera llamada que hice fue a mi tío Vicente. Es el hermano mayor de mi papá, de 65 años, contratista jubilado. Vicente es el tipo de persona que dice exactamente lo que piensa, lo que probablemente sea la razón por la que mi mamá no lo soporta. Me lo había advertido hace años en una carne asada del 16 de septiembre, con media cerveza en la mano. Me apartó y dijo: muchacho, haz que te transfieran esas escrituras. Amo a mi hermano, pero tiene la columna vertebral de una servilleta mojada, y tu madre dirige esa casa como una presidenta de la Junta de Colonos con delirios de grandeza. Yo no lo había escuchado. Pero ahora sí lo estaba escuchando. Dijeron que... La voz de Vicente sonó plana, no sorprendida, solo con el tipo particular de enojo que surge al ver exactamente lo que predijiste. Le conté toda la conversación palabra por palabra. Y tu papá simplemente se quedó ahí sentado, dijo. Él dijo que tenía sentido para todos, respondí. Vicente guardó silencio por un momento. Tu abuela habría quemado esa casa antes de permitir que esto sucediera. Esa era su casa, Lorenzo. Ella quería que tú la tuvieras. Me lo dijo antes de fallecer. Yo no sabía eso. O tal vez sí lo sabía en algún rincón de mi cabeza, pero escuchar a Vicente decirlo en voz alta se sintió diferente. Entonces, ¿qué vas a hacer?, me preguntó. Voy a llamar a un abogado y voy a empezar a buscar casas. Bien. Y Lorenzo, no les digas a tus padres absolutamente nada. Ni una sola palabra. Deja que piensen que te estás rindiendo. Ese fue el mejor consejo que alguien me dio durante todo este asunto. Mi segunda llamada fue a un abogado de bienes raíces llamado Diego Hernández. Había manejado una disputa de propiedad para un compañero de trabajo un par de años atrás, y el compañero hablaba muy bien de él. Conseguí una cita para el miércoles. La oficina de Diego estaba en un pequeño edificio de oficinas cerca del centro de la ciudad. Nada ostentoso, solo un escritorio, muchos archiveros y un tipo que parecía haber escuchado cada versión del drama familiar por propiedades que existe. Le expuse el acuerdo verbal, los pagos, las renovaciones y el anuncio de mudanza. Llevé una carpeta con copias de todo. Estados de cuenta bancarios, recibos, mensajes de texto, fotos. Diego revisó la carpeta durante unos 10 minutos sin hablar. Luego se echó hacia atrás. Bien, las malas noticias primero. Sin un acuerdo por escrito, tu reclamo sobre la propiedad en sí es débil. Los tribunales de Nuevo León pueden reconocer acuerdos verbales en algunas circunstancias. Pero las transferencias de bienes raíces generalmente requieren estar por escrito ante notario según el Código Civil. Podrías presentar un argumento de enriquecimiento ilícito o doctrina de actos propios, pero ese es un litigio costoso con un resultado incierto. ¿Y las buenas noticias?, pregunté. Las buenas noticias son que todo lo que instalaste en esa casa que no esté adherido permanentemente, te lo puedes llevar. Electrodomésticos, lámparas que puedas quitar sin daño estructural, muebles, equipo. Si lo compraste y puedes probarlo. Es tu propiedad personal. La casa es de ellos. Las cosas dentro de ella que tú compraste son tuyas. Hizo una pausa. Dijiste que reemplazaste el calentador de agua. Sí, un sistema de paso. Lo instalé yo mismo. Modificaste la tubería para adaptarlo. Modificaciones menores, pero las conexiones originales todavía están ahí. Podría volver a conectar un boiler estándar de tanque en una tarde. Diego casi sonrió.
Entonces el calentador de paso también es tuyo. Pasamos otra hora revisando mi documentación. Cada electrodoméstico, cada lámpara, el equipo del taller, los muebles de la terraza, el termostato inteligente, los ventiladores de techo. Diego me ayudó a clasificar todo en 3 columnas, claramente mío, posiblemente mío y dejarlo intacto. Una cosa más, dijo. Recomendaría que preparemos una carta de demanda formal para el reembolso de las mejoras que no se pueden quitar, el sótano terminado, los gabinetes de cocina que están empotrados. La actualización del panel eléctrico. No recuperarás todo. Pero la carta crea un registro y ejerce presión sobre tus padres. Les dice que esto no es solo su hijo estando molesto. Este es un asunto legal. Autoricé la carta, pero le dije a Diego que no la enviara todavía. No hasta que yo estuviera listo. Aquí es donde se pone interesante. Y por interesante, me refiero a donde descubrí exactamente cuánto tiempo mi familia había estado planeando perjudicarme. Unas 2 semanas después de la cena, estaba en la casa de mi tío Vicente ayudándolo a reconstruir un muro de contención en su patio trasero. Estábamos tomando un descanso para beber agua cuando dijo algo que me dejó helado. Sabes que Daniela le prometió esa casa a Brenda allá por octubre, ¿verdad? Dejé mi botella de agua. ¿Qué? ¿En octubre? Justo después de que se finalizó el divorcio. Yo estaba en casa de tus padres recogiendo una sierra que le había prestado a tu papá. Tu mamá estaba hablando por teléfono con Brenda. La escuché decir, y cito textualmente. No te preocupes por la situación de la casa. Nosotros nos encargaremos de Lorenzo. Él lo entenderá. Octubre. Eso fue 5 meses antes de la cena. 5 meses antes de que me sentaran y me lo presentaran como una decisión que acababan de tomar. Hice los cálculos en mi cabeza. Entre octubre y marzo, había pagado 5 meses de hipoteca. Había reemplazado el lavavajillas en noviembre después de que el viejo finalmente dejara de funcionar. Había instalado nuevos lavabos en los baños en enero. Había pasado un fin de semana de febrero instalando un nuevo motor para la puerta de la cochera, todo esto mientras ellos ya sabían que le iban a entregar la casa a Brenda. Me vieron invertir dinero y trabajo en una casa que ya le habían prometido a otra persona. Y me dejaron hacerlo porque cada mejora que hacía era una mejora para Brenda. Seré honesto con ustedes, esa es la parte que dolió, no la casa en sí. Podía lidiar con perder la casa. Fue el cálculo de todo esto, el silencio deliberado. Mi madre se sentó frente a mí en la cena de Navidad, me observó hablar sobre la renovación del baño que acababa de terminar y no dijo nada. Mi papá me ayudó a tomar medidas para el motor de la cochera y no dijo nada. No solo me estaban quitando la casa. Me habían estado utilizando. Vicente observó mi rostro mientras yo procesaba todo esto. ¿Estás bien, muchacho? Sí, dije. En realidad, sí. Eso acaba de hacer que cada decisión que estoy a punto de tomar sea mucho más fácil. Esa noche, me senté con Jimena y le conté todo. La revelación de Vicente, la línea de tiempo, la consulta con el abogado. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual es una de las cosas que amo de ella. Cuando terminé, me preguntó, entonces, ¿cuál es el plan? Compro mi propia casa. Documento todo lo que he invertido en esta. Retiro todo lo que es legalmente mío. Y cuando Brenda aparezca con su camión de mudanza en octubre, entra a una casa que no se parece en nada a la que le prometieron. Jimena se quedó callada por un segundo. Luego dijo, vas a necesitar un camión de mudanza más grande, probablemente 2. Lorenzo se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con tus padres? ¿Simplemente terminaste con ellos? Pensé en eso. Realmente lo pensé. Terminé de ser al que le quitan cosas. Si quieren una relación después de esto, será en términos completamente diferentes. Pero no voy a rogar por una disculpa que nunca voy a recibir. Ella asintió. Entonces cuenta conmigo. ¿Qué hacemos primero? Primero, encontramos una casa. Pero había una cosa más que aún no le había dicho a Jimena. Cuando estaba revisando mis archivos para el abogado, había sacado los estados de cuenta de la hipoteca. Había estado pagando automáticamente durante 6 años y no había mirado los detalles en un tiempo.
El saldo restante era de 527.000 pesos. Había estado pagando dinero extra al capital de la deuda siempre que podía, lo que significaba que en otros 18 meses la hipoteca se habría pagado por completo. Y según el acuerdo verbal, ahí era cuando se suponía que mis padres debían transferir las escrituras. No solo estaban tomando la casa antes de tiempo. La estaban tomando justo antes de que me la hubiera ganado por completo. No sé si pensaron en el momento exacto o si fue una coincidencia. Pero de cualquier manera, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi posición en esta familia. El confiable, el que siempre cae de pie, al que le puedes quitar cosas porque simplemente seguirá construyendo. Tenían razón en una cosa. Iba a seguir construyendo, solo que ya no para ellos. Durante los siguientes meses, me convertí en dos personas. Estaba el Lorenzo que mi familia veía, complaciente, cooperativo, que seguía cortando el césped, que seguía pagando la hipoteca, que seguía apareciendo en las cenas familiares y que asentía cuando Brenda hablaba sobre los colores de pintura que quería para las habitaciones. Mi mamá interpretó mi silencio como aceptación. Mi papá lo interpretó como prueba de que todo había salido bien. Ambos estaban equivocados, pero yo no estaba dispuesto a corregirlos. Luego estaba el otro Lorenzo, el que buscaba casas en sus horas de comida, revisaba anuncios con Jimena cada noche y calculaba números en una calculadora de hipotecas hasta que la hoja de cálculo parecía una declaración de impuestos. Permítanme ser claro en algo. No buscaba venganza. Sé que esta historia probablemente suena como un plan maestro, y supongo que de alguna manera lo era, pero sobre todo solo me estaba protegiendo. Había pasado 6 años construyendo algo sobre unos cimientos que no eran de mi propiedad, y no iba a cometer ese error 2 veces. Jimena y yo encontramos la casa a fines de abril. Era una casa estilo colonial de 2 pisos a unos 15 minutos de mi oficina. 3 habitaciones, cochera independiente, un gran patio trasero con un par de robles maduros. Construida en el año 1994, lo que significaba que era una construcción sólida, pero necesitaba actualización. Cocina original, baños antiguos y el tipo de alfombra que te dice que alguien tuvo perros grandes a principios de la década de los 2000. El precio de venta era de 3.315.000 pesos, lo cual estaba por debajo del valor de mercado de la zona porque los dueños anteriores habían descuidado las cosas. Para la mayoría de los compradores, esa es una señal de alerta. Para un ingeniero mecánico que acaba de pasar 6 años renovando una casa desde cero, era una oportunidad. Hicimos una oferta por el precio solicitado. Aceptaron en un plazo de 48 horas. Aquí está la parte que requirió una coreografía cuidadosa. Yo necesitaba un crédito hipotecario, lo que significaba una verificación de buró de crédito, comprobación de ingresos y todo el proceso. Nada de eso aparecería en ningún radar que mis padres pudieran ver. Pero también necesitaba seguir pagando la hipoteca de la antigua casa. No porque quisiera, sino porque Diego, mi abogado, me aconsejó que continuara con los pagos hasta mi fecha de mudanza planeada. Eso preservaba mi argumento legal de que había cumplido mi parte del acuerdo verbal de buena fe y evitaba que mis padres afirmaran que yo había abandonado la propiedad. Así que, durante unos 4 meses, estuve cargando con 2 hipotecas. No fue cómodo. Recorté todos los gastos discrecionales. Jimena cubrió una mayor parte de los gastos de despensa sin que yo se lo pidiera. Comimos mucho arroz y pollo. Piensa en ello como nuestro arco de pobreza, dijo ella una noche frente a un tazón de algo que ella había llamado optimistamente salteado de verduras. Toda buena historia necesita uno. Este salteado es el verdadero villano de esta historia, le respondí. Ten cuidado. Yo controlo el suministro de comida, me contestó. Mientras tanto, mantuve registros detallados de todo lo que sucedía en la antigua casa, cada pago que hacía, cada pequeña reparación, cada interacción con mis padres sobre la propiedad. Diego me había dado una instrucción sencilla: documenta todo como si fueras a ir a juicio, incluso si nunca lo haces. En mayo, ocurrió algo que casi me hace salirme del personaje. Mi mamá me llamó para decirme que Brenda iba a necesitar que se vaciara la cochera porque quería instalar un área de juegos para los niños. ¿La cochera?, pregunté. Mi taller estaba en la cochera. Mi banco de trabajo, mis herramientas, mi taladro de banco, mi sierra de mesa, cientos de miles de pesos en equipo que he estado coleccionando desde la universidad. Bueno,
Te llevarás tus pequeñas herramientas contigo cuando te mudes, obviamente. Pero Brenda necesita planificar el espacio ahora para poder ordenar el piso adecuado. Mis pequeñas herramientas, una sierra de mesa de 34.000 pesos son mis pequeñas herramientas. Claro, mamá. Empezaré a organizar. Y lo hice. Empecé a organizar. Muy bien. Comencé a hacer un inventario de todos y cada uno de los artículos en esa cochera, fotografiando cada pieza y combinándola con los recibos. La hoja de cálculo de 3 columnas de Diego se estaba alargando cada semana. Esto es lo que pasa cuando te quedas callado mientras la gente planea a tu alrededor. Se ponen cómodos. Dejan de cuidar lo que dicen porque han decidido que no eres una amenaza. Y cuando las personas se sienten cómodas, te dicen cosas que no deberían. En junio, Brenda vino a medir las habitaciones. Trajo a los niños, lo que significaba que yo estaba jugando con Carlos y Mía en el patio trasero mientras Brenda caminaba por la casa como si estuviera en un episodio de un programa de televisión de remodelación de casas. Salió a la terraza, mi terraza, la que construí con mis propias manos durante 2 fines de semana, y dijo, estoy pensando en pintar la habitación principal de ese verde salvia. ¿Qué te parece? Suena bien, le contesté. Y mamá dijo que me ayudaría a rehacer el sótano. Tal vez ponga una pequeña cocina allá abajo, agregó. Rehacer el sótano. El sótano que yo había terminado. Paredes nuevas, pisos de vinilo de lujo, un medio baño con azulejos reales. Quería rehacerlo. Sonreí. Ese sería un gran proyecto. Bueno, mamá dijo que ella y papá ayudarían a pagarlo. Hizo una pausa. Sabes, de hecho, ya están ahorrando algo de dinero. Papá ha estado tomando algunos trabajos extra. Así que mis padres, que no podían permitirse reembolsarme por 6 años de mejoras, estaban ahorrando dinero para renovar una casa para Brenda. Esa era información útil. La archivé en mi mente. Pero el momento que realmente cristalizó todo ocurrió en julio. Estaba en casa de mis padres para una carne asada. Familia extendida, hamburguesas, lo de siempre. Estaba ayudando a mi papá en el asador cuando Brenda apareció con los niños y una mujer que yo no reconocía. Lorenzo, ella es Tania. Es mi amiga de bienes raíces. Me ha estado ayudando a resolver algunas cosas. Tania era agente de bienes raíces. Brenda había llevado a una agente de bienes raíces a la carne asada de mis padres. Durante la siguiente hora, escuché a Tania hablar con mi mamá sobre los valores de las propiedades, las tendencias del mercado y si la casa debería ser evaluada. ¿Por qué mandarías valuar una casa en la que vas a dejar que tu hija viva gratis? Encontré a mi tío Vicente junto a la hielera y se lo conté. Él le dio un largo trago a su cerveza. Están pensando en la plusvalía, me dijo. Si está a nombre de tus padres y ha subido de valor gracias a todo tu trabajo, tienen un activo. Brenda se muda, vive allí un tiempo y, finalmente, o la venden y se dividen las ganancias o se la transfieren a ella. El valor subió gracias a mi trabajo. Sí. Y ellos se benefician de eso. Sí. Mientras yo vivo en una casa para remodelar, pagando 2 hipotecas. Vicente me miró por encima de su cerveza. No vas a permitir que eso suceda. No, no lo haré. Para agosto, mi nueva casa había cerrado el trámite de compra. Las llaves eran mías. Jimena y yo condujimos hacia allá después de la firma y nos quedamos en la sala vacía. La alfombra olía a perro. Los gabinetes de la cocina tenían ese tono específico de roble miel que grita que es del año 1997. El baño principal tenía una tina que estoy bastante seguro de que no se había limpiado desde el gobierno de Zedillo. Es perfecta, dijo Jimena. Necesita de todo, le contesté. Dije lo que dije. Ella tenía razón. Era nuestra. No había el nombre de nadie más en las escrituras que el mío. Nadie podía entrar y anunciar que alguien más se mudaría ahí. Nadie podía quitarme la casa. Pasé los siguientes 2 meses mudando las cosas discretamente. No desde la antigua casa. Aún no. Mudé artículos personales, ropa, documentos, cualquier cosa cuya ausencia no se notara. Arreglé la habitación y los elementos básicos de la cocina en el nuevo lugar.
Empecé a pasar más noches ahí, diciéndoles a mis padres que me estaba quedando en casa de Jimena. En septiembre, llamé a Diego. Es hora de preparar la carta de demanda y necesito programar la mudanza. ¿Cuánto tiempo de anticipación les darás a tus padres? Ninguno. Diego hizo una pausa. ¿Entiendes que van a reaccionar fuertemente? Diego, ellos me dieron 7 meses de aviso para desocupar una casa que he estado pagando desde que tenía 26 años. Podrán manejar una sorpresa. Faltaban 3 semanas para octubre. Brenda ya había reservado su camión de mudanza. Publicó en sus redes sociales sobre su nuevo comienzo en su nuevo hogar. Mi mamá me había estado enviando mensajes de texto para asegurarse de que la casa estuviera limpia y lista para la llegada de Brenda. Respondí a cada mensaje de texto con el emoji de un pulgar hacia arriba. ¿Limpia y lista? Claro que sí. No tenía ni idea de que cuando llegara el nuevo comienzo de Brenda, la casa estaría renovada de una manera que ninguno de ellos esperaba. El primer sábado de octubre me desperté a las 5 de la mañana. Jimena ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama en la nueva casa, atándose los tenis. ¿Lista?, dijo. Déjame terminar mi café primero. Lorenzo, has tenido 7 meses para terminar tu café. Buen punto. El tío Vicente ya estaba en la antigua casa cuando llegamos con el camión de mudanza alquilado. Él también había traído su propio vehículo, la gran camioneta de carga que había utilizado para sus trabajos como contratista durante 30 años. Estaba apoyado contra la caja de la camioneta con un termo en la mano, mirando la casa de la misma manera en que un cirujano mira a un paciente antes de una operación. Buenos días, nos dijo. Hice una lista del orden en que debíamos sacar las cosas. Las cosas más pesadas primero. Los electrodomésticos, luego el taller y después los muebles. Le había dado a Vicente la lista de inventario completa la semana anterior. La había codificado por colores. ¿Codificaste por colores mi hoja de cálculo?, le pregunté. Estoy jubilado. Tengo tiempo. Jimena se rió y tomó un diablito de carga de la plataforma del camión. Empecemos antes de que alguien pase manejando y haga preguntas, dijo ella. Esto es lo que sacamos ese día. Quiero ser específico porque sé que algunos de ustedes se lo van a preguntar. El refrigerador, la estufa, el lavavajillas, la lavadora y la secadora, todos comprados por mí, todos con recibos archivados. La cocina no tenía electrodomésticos cuando me mudé. Mis padres habían quitado los viejos después de que los últimos inquilinos los destrozaran y nunca los reemplazaron. El calentador de agua de paso lo desconecté y tapé las tuberías. Diego había confirmado que era legalmente mío, ya que las conexiones originales seguían intactas por debajo. Yo había comprado un boiler estándar de tanque con capacidad de 150 litros la semana anterior y lo instalé en su lugar para que la casa siguiera teniendo agua caliente. No intentaba hacer que el lugar fuera inhabitable. Solo estaba recuperando lo que era mío. Cada ventilador de techo y lámpara que había instalado. Las originales eran lámparas de techo básicas de constructora que había guardado en el sótano, lo cual honestamente fue una suerte. Volví a instalar las originales. La casa pasó de verse como si perteneciera a una revista de decoración a verse como una casa para estudiantes. El termostato inteligente regresó al viejo termostato programable. El taller, cada herramienta, cada pieza de equipo, el banco de trabajo que yo había construido, los gabinetes de almacenamiento, el compresor, la sierra de mesa, el taladro de banco. Nos tomó a Vicente y a mí 3 horas tan solo cargar las cosas de la cochera. Todos los muebles, el sofá, la mesa de comedor y las sillas, el juego de recámara, los muebles de exterior que había construido para la terraza. Cada pieza era mía. Cuando me mudé hace 6 años, la casa estaba vacía. Todo lo que había en esa casa, yo lo había comprado. A las 2 de la tarde, la casa estaba técnicamente completa. Tenía paredes, pisos, techo, agua corriente, electricidad, calefacción. Tenía un baño que funcionaba, plomería que servía y un boiler estándar. Cumplía con todos los requisitos de habitabilidad. Tampoco tenía refrigerador, ni estufa, ni lavadora, ni secadora, ni lavavajillas, ni muebles, y la iluminación emitía una fuerte energía de sala de interrogatorios. Vicente se quedó de pie en la sala vacía y miró a su alrededor.
Sabes, el lugar se veía mejor cuando tu abuela lo tenía, y ella tenía muebles de los años 70. Al menos era la dueña, le respondí. Cerramos la puerta. Puse las llaves en la barra de la cocina. Eché un último vistazo a la casa desde la entrada de la cochera, la casa en la que había invertido 6 años de mi vida, y sentí algo que no esperaba. Alivio. Ni enojo, ni tristeza, solo este enorme y silencioso alivio. Como dejar en el suelo un peso que no me había dado cuenta de que estaba cargando. Jimena se acercó a mi lado. ¿Estás bien? Sí. Vámonos a casa, le dije. ¿Casa? Nuestra casa. El lunes por la mañana llamé a Diego. Ya está hecho. Ya me salí. Bien. Hoy mismo enviaré la carta de demanda. La carta de demanda llegó a mis padres por correo certificado. Detallaba cada pago que yo había hecho de la hipoteca, cada pago del impuesto predial, cada prima del seguro y cada mejora que había realizado en la propiedad. Incluía una contabilidad detallada de más de 680.000 pesos en renovaciones con los recibos adjuntos, y solicitaba formalmente el reembolso de las mejoras permanentes realizadas basándome en el acuerdo verbal de transferirme las escrituras. También señalaba que toda la propiedad personal removible que me pertenecía había sido recuperada según mi derecho legal. La carta era profesional, basada en hechos y absolutamente devastadora. Ahora bien, el día de la mudanza de Brenda estaba programado para el sábado siguiente. Eso les dio a mis padres 5 días para recibir la carta, procesar lo que había sucedido y reaccionar. Yo esperaba fuegos artificiales. Lo que obtuve fue en realidad peor. El martes, nada. Ni llamadas ni mensajes de texto. Probablemente la carta ya había llegado, pero tal vez aún no la habían abierto. El miércoles por la mañana, mi mamá llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje fue corto: Lorenzo, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar sobre la casa. No le devolví la llamada. El miércoles por la noche recibí 3 mensajes de texto de Brenda. El primero decía: mamá dice que ya te mudaste. El segundo decía: ¿por qué no le dijiste a nadie? El tercero decía: se supone que me mudo este fin de semana. Respondí al tercer mensaje. Lo sé. Buena suerte con la mudanza. El jueves llamó mi papá. Contesté porque alguna parte de mí todavía esperaba que dijera algo honesto. Lorenzo, ¿qué está pasando? Tu madre está muy molesta. Dice que te llevaste cosas de la casa. Me llevé mis cosas de la casa. Todo lo que compré en los últimos 6 años. Tengo recibos de todo, le contesté. Se hizo el silencio. ¿Y qué es esta carta de un abogado?, me preguntó. Esa es una solicitud formal de reembolso por las mejoras que hice a tu propiedad. El sótano terminado, la renovación de la cocina, el sistema de aire acondicionado y calefacción, la actualización eléctrica. Todas son cosas que aumentan el valor de tu casa. Más silencio. Lorenzo, esto es la familia. No metes a los abogados con la familia. Papá, tú y mamá llevaron a un agente de bienes raíces a una carne asada para evaluar el valor de las mejoras que yo pagué. Creo que ya pasamos el límite de ser solo familia. Él no tuvo una respuesta para eso. Escuché la voz de mi mamá de fondo, aguda e ininteligible. Y luego mi papá dijo: hablaremos de esto más tarde. Y colgó. El viernes por la noche, Jimena y yo estábamos en la nueva casa. Habíamos instalado lo básico: la cama, el sofá, la mesa de la cocina. Los electrodomésticos disparejos de la casa antigua estaban instalados y funcionando. El lugar todavía olía un poco a perro y la cocina seguía siendo fea, pero estábamos sentados en nuestro patio comiendo pizza para llevar, y yo estaba genuinamente contento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del tío Vicente. Acabo de hablar con Ricardo. Él y Daniela fueron a la casa esta noche para revisar las cosas antes de la mudanza de Brenda mañana. Sonaba alterado. Yo podía imaginarlo. Mis padres cruzando la puerta principal, encendiendo esas viejas lámparas de techo, parados en la sala vacía, abriendo la cocina y viendo las barras de cuarzo vacías, los espacios vacíos donde solían estar el refrigerador y la estufa.
bajando las escaleras al sótano que le habían prometido a Brenda que renovarían, sabiendo que ahora me debían el dinero por la renovación que ya estaba ahí. Vicente envió un mensaje de texto más. Daniela está furiosa. Está diciendo que les robaste. Ricardo me preguntó si tenías derecho a llevarte los electrodomésticos. Le dije que sí. Dejé el teléfono y miré a Jimena. Mañana va a ser interesante, le dije. Mañana va a ser un desastre para ellos. Tal vez, respondió. Ella le dio un mordisco a la pizza. Estás demasiado tranquilo con todo esto. Tal vez. O tal vez tuve 7 meses para procesarlo. Los mismos 7 meses que me dieron para irme. La diferencia fue que yo usé esos meses para construir algo. Ellos los usaron para dar las cosas por sentadas. Al día siguiente, el camión de mudanza de Brenda estaba programado para llegar a las 8:30 de la mañana. Yo no tenía idea de lo que ella encontraría cuando abriera esa puerta principal. En realidad, eso no es cierto. Sabía exactamente lo que encontraría. Una casa que pertenecía a mis padres y absolutamente nada más. Sábado por la mañana, a las 8:15. Yo estaba en la nueva casa cambiando una llave del baño cuando mi teléfono empezó a sonar como si fuera una transmisión de emergencia. El primer mensaje fue de Brenda. ¿Qué hiciste? El segundo mensaje también era de Brenda. No hay nada en esta casa, Lorenzo. Nada. ¿Dónde está todo? Tercer mensaje, de Brenda otra vez. Mamá está llorando. Espero que estés feliz. Cuarto mensaje, una foto. La cocina vacía. Barras despejadas. Los huecos donde solían estar los electrodomésticos. Al parecer, Brenda había entrado a su nuevo comienzo y había encontrado una casa que parecía haber sido vaciada por un equipo de embargos. No respondí a ninguno de ellos. Luego llamó mi mamá. Dejé que sonara. Llamó una y otra vez. A la cuarta llamada, contesté porque me había preparado para esta conversación y no tenía sentido retrasarla. Lorenzo Miguel Aguilar. Nombre completo. Estaba en nivel de alerta máxima. Tienes que explicarte en este mismo instante. ¿Qué quieres que te explique, mamá? Desmantelaste la casa. Te llevaste todo. Brenda está aquí de pie con un camión de mudanza lleno de sus cosas, y no hay refrigerador, ni estufa, ni lavadora. Las lámparas parecen de una prisión. ¿Qué te pasa? Todo lo que me llevé fue comprado por mí. Tengo documentación de cada artículo. Mi abogado tiene copias de todos los recibos y un inventario completo. Tu abogado, lo dijo como si le hubiera dicho que había contratado a un sicario. Fuiste con un abogado en contra de tu propia familia. Mamá, tú y papá tomaron una decisión sobre la propiedad que yo había estado pagando sin consultarme. Estuvieron planeándolo durante 5 meses antes de siquiera decirme. Tengo derecho a protegerme. ¿Quién te dijo que 5 meses? Eso no es cierto. Solo lo decidimos en marzo. Eso no fue lo que el tío Vicente escuchó cuando estuvo en su casa en octubre. Silencio sepulcral. El tipo de silencio en el que casi puedes escuchar a alguien recalculando todo su plan. Vicente necesita meterse en sus propios asuntos. Vicente es el único que me dijo la verdad, contesté. Escuché a Brenda de fondo. Dile que tiene que traer las cosas de vuelta. No puede simplemente llevarse todo. Mi mamá me transmitió el mensaje. Respondí con calma. Puedo llevarme todo lo que compré. Eso es una ley de propiedad establecida. Cada artículo que quité fue comprado con mi dinero, instalado por mí y está documentado. Tu abogado puede verificar esto si así lo deseas. También dejé la casa totalmente habitable. Hay agua corriente, calefacción, electricidad y un baño que funciona. Incluso instalé un boiler estándar para reemplazar el sistema de paso que me llevé. ¿Te llevaste el calentador de agua? Me llevé mi calentador de agua. Dejé un repuesto que funciona. La voz de mi mamá pasó de estar enojada a algo más frío. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos esa casa. Me dejaste pagar por esa casa. Cada pago de la hipoteca, cada pago de impuestos, cada prima del seguro,
cada reparación durante 6 años. Eso no es dar, mamá. Ese es un acuerdo que decidieron romper. Nosotros no rompimos nada. La casa está a nuestro nombre. Siempre ha estado a su nombre, y todo lo que había dentro estaba al mío. Creo que ambos tenemos claro en dónde estamos parados. Y ella me colgó. Esto es lo que sucedió durante las siguientes semanas, porque sé que todos se lo están preguntando. Brenda se mudó de todos modos. No tenía muchas opciones, pero la casa sin mis mejoras era una realidad muy diferente a la que le habían prometido. Mi mamá y mi papá tuvieron que comprar un refrigerador y una estufa de inmediato, lo que les costó unos 3.400 y 8.500 pesos por modelos básicos. La situación de la lavadora y la secadora tardó más. Brenda usó una lavandería pública durante 3 semanas hasta que mis padres encontraron un juego usado. La carta de demanda de Diego se quedó en la mesa de su cocina como una granada. Más de 680.000 pesos en mejoras documentadas. Mis padres no tenían ese tipo de dinero. Mi papá llamó directamente a Diego, y él me lo contó. Quería saber si la carta era real. Diego le dijo que sí lo era y que presentaríamos un reclamo en la corte si fuera necesario. Le preguntó si había alguna manera de llegar a un acuerdo. Diego le dijo que lo discutiría con su cliente. Lo pensé durante mucho tiempo. Hablé con Jimena. Hablé con Vicente. Y esto es lo que decidí. No iba a continuar con el reclamo completo. No porque no tuviera derecho a hacerlo, sino porque arrastrar a mis padres a los tribunales me iba a costar tiempo, dinero y una energía emocional que prefería invertir en mi propia vida. Lo que yo quería era que reconocieran que me habían hecho daño y un compromiso de que nos manejaríamos de manera diferente en el futuro. A través de Diego, propuse un acuerdo. Mis padres me pagarían 204.000 pesos divididos durante 2 años en pagos mensuales, lo que representaba un reembolso parcial por las mejoras permanentes. A cambio, yo renunciaría a cualquier reclamo posterior sobre la propiedad. Era menos de 1/3 de lo que me debían, pero era justo y era posible de pagar para ellos. Aceptaron. Mi papá firmó el acuerdo de conciliación sin mirarme. Mi mamá lo firmó como si estuviera autografiando su propia orden de arresto. El dinero empezó a llegar mensualmente, 8.500 pesos al mes. Han sido constantes hasta ahora, cosa que les reconozco. En cuanto a la dinámica familiar, aquí es donde están las cosas ahora. Aproximadamente 4 meses después, Brenda y yo no nos hablamos. Publicó algo en las redes sociales sobre familiares que se preocupan más por las cosas que por las personas, lo cual me pareció muy irónico viniendo de alguien que caminó por mi casa midiendo las habitaciones antes de que yo siquiera me hubiera mudado. Un par de sus amigos se comunicaron conmigo para darme su opinión. No les respondí. No es mi problema. Con los niños la historia es distinta. Extraño a Carlos y a Mía. Le envié a Carlos una tarjeta de cumpleaños el mes pasado con una tarjeta de regalo adentro. Me envió un mensaje de texto para agradecerme desde el teléfono de Brenda con unos 30 emojis. Me aseguraré de que esos niños sepan que su tío se preocupa por ellos, independientemente de lo que esté pasando con los adultos. Mi papá me llamó en diciembre. Fue incómodo. No se disculpó directamente porque Ricardo Aguilar nunca se ha disculpado directamente por nada en su vida. Pero dijo algo parecido. Debería haber manejado el asunto de la casa de otra manera. Lorenzo, lo sé. Sí, papá. Debiste hacerlo. ¿Estás bien? ¿El nuevo lugar?, preguntó. El nuevo lugar está bien. Estoy trabajando en él. Siempre fuiste bueno con las manos. No fue mucho, pero fue más de lo que esperaba. Hemos hablado un par de veces desde entonces. Conversaciones cortas. No hemos vuelto a la normalidad. Ni siquiera estoy seguro de cómo se vería la normalidad ahora, pero la puerta no está cerrada. Simplemente es una puerta muy diferente a la que él está acostumbrado a cruzar. Mi mamá no ha llamado. Tampoco espero que lo haga. Daniela Aguilar no se disculpa. Ella reescribe la historia hasta convertirse en la víctima y luego espera a que vuelvas y finjas que nunca pasó. Yo ya terminé de fingir. El tío Vicente ha venido a la nueva casa casi todos los fines de semana.
Me ayudó a desmantelar la cocina y la estamos reconstruyendo juntos. Apareció un sábado con la camioneta llena de material recuperado para cubiertas de cocina de madera maciza que había encontrado en una venta de garaje. Conseguí estas por 850 pesos, dijo sonriendo. Son hermosas, le contesté. Lo sé. Pásame ese nivel, dijo. Trabajar con Vicente en mi propia casa, una casa que de verdad es mía, ha sido una de las mejores partes de todo esto. A veces habla de mi abuela mientras trabajamos. De cómo habría odiado lo que hicieron mis padres. De cómo siempre decía que la casa debía ser para alguien que la cuidara. Se refería a ti, muchacho, me dijo Vicente una vez mientras ajustábamos las puertas de los gabinetes. Lo sé, le respondí. Y ahora tienes tu propia casa que nadie te puede quitar. Esa es la idea. Jimena y yo estamos instalados. El nuevo lugar sigue siendo un trabajo en progreso. El baño principal todavía tiene esa tina que estoy bastante seguro de que es un peligro biológico. Ya reemplazamos la alfombra, pero los gabinetes de roble miel son los siguientes en la lista. No está terminada. Puede que no esté terminada en años, pero esto es lo que es nuestra. Mi nombre en las escrituras, mi dinero en las paredes, mi trabajo en cada habitación. Y cuando entro por la puerta principal, no tengo que preguntarme si alguien va a aparecer un día para anunciar que es hora de que me vaya. Hace unas semanas, Jimena y yo estábamos cenando en la mesa de la cocina, la misma mesa de la casa antigua, y ella me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Pensé en ello. Los 6 años, los 680.000 pesos, las cenas familiares en las que no sabía que me estaban mintiendo, los 7 meses de planificación, la expresión en el rostro de mi madre que nunca veré pero que puedo imaginar perfectamente. Me arrepiento de haber confiado en un acuerdo verbal, le dije. Todo lo que pasó después lo haría de la misma manera. Ella sonrió. Incluso mi salteado de verduras. Está bien, está bien. Me arrepiento del salteado. Esta noche duermes en la tina del baño, bromeó. A veces, la casa todavía huele un poco a perro cuando el sol calienta la sala de estar por la tarde. Jimena dice que ya no lo nota. Creo que está mintiendo, pero ahora es nuestro olor, en nuestra casa, en nuestra vida, y nadie más tiene voz ni voto en eso. Eso es lo que pasa cuando eres el confiable. Eventualmente, aprendes a ser confiable para ti mismo.